cuáles son las hormonas. Especialmente en esta parte podemos ver, una de las primeras preguntas que hice fue cuáles son las dos hormonas principales que va a estar secretando la glándula suprarrenal, córtico suprarrenal. ¿Cuáles son? Van a ser las hormonas mineralocorticoides y las glucocorticoides. Entonces, ¿cuáles son? ¿Estaba pronto suceder esa pregunta? ¿Cuáles son las dos principales hormonas que van a estar secretando la corteza suprarrenal? Entonces, mineralocorticoides y glucocorticoides. Y también vemos que en pequeñas cantidades van a estar secretando hormonas sexuales, pero las dos principales son glucocorticoides y mineralocorticoidea. Después, dentro de lo que sería mineralocorticoide, vamos a estar entonces dividiendo también cuál es el principal mineralocorticoide y cuál es el principal glucocorticoide. Bueno, cuando hablamos de mineralocorticoides, siempre nos viene a la cabeza la aldosterona. Entonces, la principal hormona mineralocorticoidea va a ser la aldosterona. ¿Y cuál es la principal hormona glucocorticoidea? Va a ser el cortisol. Acá ya tienen la respuesta. Yo justamente estaba haciendo esas preguntas. No nos levantamos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a ser las principales tipos de hormonas que van a estar secretando la glándula suprarrenal? Van a ser glucocorticoidea, acá en la primera pregunta. ¿Cuál es el principal glucocorticoide y principal mineralocorticoide? Después, la secreción, por ejemplo, a ver un poco, no, no me voy a preguntar. Lo que me interesa después va a ser la parte de transporte de las hormonas. Quiero que me describan. Permiso. Entonces vamos a estar describiendo lo que sería entonces van a estar
¿Cómo voy a estar haciendo el transporte? Vemos que el 90-95% va a estar, por ejemplo, el cortisol se va a estar uniendo a la proteína plasmática. Entonces yo ya describo. 90-95% del cortisol se va a estar uniendo a la proteína plasmática. ¿Cuál proteína? La globulina fijadora del cortisol. Y vemos que también puede ser la transcortina. Vemos que después hay una fuerte unión del cortisol y tiene una semivida de 60 a 90 minutos. Entonces, ¿cómo se va a estar transportando? Se transporta a través de la unión con la globulina y en una pequeña proporción se va a unir a la albúmina. Vamos a ver que va a ser una unión fuerte y vamos a ver que la semivida de ese cortisol va a ser de 60 a 90 minutos. Vemos que la aldosterona, cuando se une a esa proteína, va a tener una semivida de 20 minutos. Después, ¿para qué sirve lo que sería esa unión? Sirve para reservorio para las hormonas. Entonces, ¿cómo voy a describir el transporte de la hormona? Se va a estar transportando a través de la proteína plasmática. ¿Cuál proteína plasmática? La globulina, y en una pequeña proporción con la albúmina. El cortisol, cuando se une a esa proteína, va a tener una semivida de 60 a 90 minutos. Ya la aldosterona, vemos que cuando se une a esa proteína va a tener una semivida de 20 minutos. ¿Para qué se une, digamos así, esta hormona con la proteína? Para servir como reservorio de las hormonas, para que esa hormona al momento de salir a la corriente sanguínea ya no se esté ya eliminando, para que haga su función. Entonces por eso es que necesita de la proteína, de la globulina y de la albúmina, para que esas dos proteínas le sirvan como transporte, como medio, como un Uber, digamos así, porque si no tiene Uber no va a conseguir realizar sus funciones. Después, metabolización. Sí, este también es importante. ¿Cómo se va a estar metabolizando lo que sería metabolización? Metabolización de las hormonas suprarrenales. ¿Cómo se va a estar metabolizando? Vemos que especialmente los esteroides entonces se descomponen en el hígado y a través de esa descomposición, después esa descomposición se van a estar conjugando y vemos que se conjuga para formar lo que es el ácido glucurónico y también en una pequeña proporción para formar lo que serían los sulfatos. El 25% van a estar pasando a la bilis. Entonces ya tengan en mente, si el 25% pasa a la bilis, aún si esa bilis va a dar coloración a las heces. Entonces va a estar siendo secretada o excretada por las heces. Y vemos que el 75% restante va a pasar a la circulación. Si pasa a la circulación, tiene que ser filtrado en los riñones. Y si está en el riñón, ¿qué se forman los riñones? Orina. Entonces se va a estar secretando por la orina. Y vemos que la concentración normal de la aldosterona en sangre va a ser de 6 nanogramos por 100 ml. Y su secreción va a ser
ser de 150 a 200 miligramos por día. Ya el cortisol, veremos que su concentración es un poco más grande, es de 12 miligramos por 100 ml y su secreción va a ser de 15 a 20 miligramos por día. Entonces, prácticamente en la parte de metabolización tenemos que saber que estas hormonas van a estar siendo, especialmente los esteroides, van a estar siendo descompuestos, se van a estar descomponiendo en el hígado. Llegan al hígado, se conjugan para formar el ácido glucurónico, los sulfatos. De ahí, después va a estar pasando el 25%, ¿pasa a dónde? A la bilis. ¿Para qué la bilis? ¿Dónde después sale la bilis? Le da coloración a las heces. Entonces, se secreta por las heces y el 75% pasa a la circulación. Esos 75% que pasan a la circulación van a llegar hasta el riñón para realizar la filtración glomerular. Una vez que llegan a la parte renal, entonces se filtra y se va a estar eliminando por la orina. ¿Cuánto es la concentración normal de la aldosterona en sangre? Va a ser de 6 nanogramos por 100 ml. ¿Y cuánto se tiene que estar secretando por día? 150 a 250 miligramos por día. La concentración de cortisol va a ser de 12 miligramos por 100 ml y su tasa de secreción va a ser de 15 a 20. Bueno, no me va a dar tiempo de terminar ahora el cuestionario, pero les voy a juntar este cuestionario, las preguntas que van a salir en la parte del endocrino, junto con las preguntas del neuro. Ahí les voy a estar enviando por sí. Función de la aldosterona. Sí tenemos que saber porque se acuerdan que sucedía cuando había aumento o disminución de la cantidad de la aldosterona. Vemos que si mi paciente tiene una disminución de la aldosterona, funciones. Entonces vemos que si el paciente tiene déficit de aldosterona o cuando hay, digamos así, vamos a estar perdiendo lo que sería el cloruro de sodio y vemos que vamos a perder sodio y vamos a estar aumentando lo que es el potasio dentro de nuestro organismo. Vemos que si mi paciente tiene un déficit, digamos así, muy grande, cuando hay una pérdida completa de la secreción o del trabajo de la glándula suprarrenal, entonces el paciente puede ir a óbito en 3 días hasta máximo 2 semanas. El paciente puede estar sobreviviendo. Después, cuando hay una falta excesiva, cuando el cuerpo no produce, cuando yo no estoy teniendo de la parte externa, entonces el paciente va a óbito porque hay aumento de potasio en el líquido extracelular y vemos que hay desaparición del sodio y el cloro en el organismo. Vemos que va a haber el volumen del líquido extracelular y sanguíneo van a estar disminuyendo mucho. ¿Qué eso va a hacer con mi organismo? Vemos que el gasto cardíaco va a estar disminuyendo en el cuerpo del paciente. El paciente entra en shock y después va a pasar a óbito. Vemos que todo esto se puede estar evitando, la muerte de este paciente se puede estar evitando solamente con la colocación de aldosterona. Entonces podemos ver que es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Vemos que este también
mí me interesa porque es una parte importante, que no van a usar solamente en física, sino que en materias más avanzadas. Efectos renales y circulatorios de la aldosterona. ¿Cuáles van a ser los efectos renales y circulatorios de la aldosterona? Vemos que cuando hay un aumento de la reabsorción de sodio y secreción de potasio, entonces el paciente vamos a estar viendo que va a estar teniendo un exceso de aldosterona, y ese exceso de aldosterona va a estar aumentando el volumen de líquido extravascular y también la PA de mi paciente. Siempre pensar, si yo me voy a una churrasquería, peso un cupín, una punta de pecho, lo que sea, ¿qué es lo que yo como no me dice? Entonces, toda esa carne que tiene mucha sal arriba, entonces, si el paciente, si nosotros comemos eso, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros después? Cuando tiene mucha sal, empezamos a tener sed, porque aumenta lo que es la cantidad de cloruro de sodio en mi organismo. Entonces, va a estar llamando lo que sería líquido, agua, por ejemplo, para estar equilibrando los volúmenes dentro de la parte de mi organismo. Entonces, si el paciente está tomando mucha agua, se está reteniendo sodio, no está orinando correctamente, entonces el paciente empieza a presentar un aumento de volumen, y cuando hay aumento de volumen, una hipervolemia, ¿qué va a estar sucediendo? El paciente va a empezar a desarrollar un cuadro de presión alta, una PA, una presión arterial aumentada, porque tiene mucho líquido, no está secretando aldosterona, no está eliminando el cloruro de sodio del organismo, y veremos que en mi cuerpo, en vez de secretar sodio, está secretando potasio, y vemos que la aldosterona sirve para estar pushando lo que es el sodio y para estar aumentando lo que serían los valores de sodio. El paciente va a estar presentando aumento de la ingestión de agua porque tiene mucha sed por lo que sería el aumento exagerado de cloruro de sodio en el organismo. Vemos que esa retención de sodio va a ser producida por la aldosterona. Generalmente, cuando el paciente no tiene ninguna patología, esto sucede de forma pasajera. El organismo empieza a regular después de forma rápida. Pero si el paciente ya es hipertenso, por eso nosotros al paciente hipertenso le decimos que tenga una dieta baja en sodio, que el paciente tenga una dieta hiposódica, porque el paciente ya tiene hipertensión, ahí va el garfo de oro o lo que sea, pide esa costilla, pide esa carne bien salada, entonces todo eso va a estar aumentando más todavía la presión de mi paciente y el tratamiento no le va a estar sirviendo. Después, el exceso de aldosterona entonces produce una hipopotasemia, y ¿qué es lo que va a producir esa hipopotasemia? Debilidad muscular, y también el déficit va a estar llevando a una hiperpotasemia y toxicidad cardíaca. Cuando el paciente tiene aumento entonces de lo que sería el sodio y disminución de lo que sería el potasio, entonces vemos que el paciente va a tener afectaciones a nivel cardíaco. El exceso de aldosterona aumenta la secreción de hidrogeniones. Eso lleva también al paciente a presentar una alcalosis. Entonces podemos ver que la aldosterona no solamente va a estar sirviendo para intercambiar sodio por potasio, sino que ayuda también en la regulación de los hidrogeniones. Los hidrogeniones que son hidrógenos de nuestro organismo que me van a estar ayudando a equilibrar el pH
el pH de mi organismo, para que el paciente no tenga un medio ácido o un medio alcalino. Si yo pierdo lo que serían los hidrógenos, entonces yo empiezo a desarrollar un cuadro de alcalosis leve. Y vemos que también donde vamos a estar también teniendo lo que sería ese equilibrio, cómo se va a estar manteniendo la parte de la aldosterona en nuestro organismo, va a ser especialmente, vemos que la aldosterona sirve para transportar lo que sería el sodio, lleva el sodio hasta lo que serían las glándulas, sodio y potasio hacia las glándulas sudoríparas, para que cuando yo, por ejemplo, haga un ejercicio intenso, por eso es que el paciente suda y va a estar perdiendo también sodio y potasio durante lo que sería esas prácticas o esa correría y todo ese ejercicio. Y vemos que también ese sodio y potasio van a ser llevados hasta las células intestinales. Por eso es que cuando el paciente está con diarrea, la diarrea no es solamente el paciente desarrolla una deshidratación. Nosotros tenemos que hidratar al paciente, darle sodio, darle todo eso, potasio. No es solamente porque el cuerpo no está absorbiendo, sino que en la parte de la parte intestinal el paciente, en vez de estar absorbiendo, está perdiendo más lo que sería el sodio y el potasio. Y vemos que esa aldosterona también, como vimos, va a tener un efecto sobre los túbulos renales, porque en el túbulo renal va a servir para estar absorbiendo lo que sería la aldosterona, absorbiendo el sodio junto con la aldosterona. Esta parte. Después tenemos la regulación de la aldosterona. ¿Cómo se va a hacer la? Aumenta el líquido extravascular, la cantidad hidroelectrolítica, aumentando la pH del paciente, y también vamos a ver que va a estar alterando la función renal de mi paciente, porque si yo tengo mucha aldosterona en la parte renal, ¿cómo va a estar funcionando? Vemos que la parte renal va a estar absorbiendo más sodio y va a estar secretando más potasio a ese nivel. Vemos que entonces va a estar incrementando la concentración de potasio, aumentando la actividad del sistema renina-angiotensina, y también incrementa la concentración sódica del líquido extracelular. Después tenemos las funciones de lo que serían los glucocorticoides. Vemos que
sin esos glucocorticoides, entonces se va a estar alterando todo lo que sería la parte de proteína, la parte de glucosa, la parte de lípidos de nuestro organismo. Va a haber un desequilibrio, digamos así, en lo que serían todas las funciones, todas las cantidades, va a haber una alteración en esos elementos de nuestro organismo. Y vemos que también nuestro cuerpo no iba a estar pudiendo, sin lo que sería esos glucocorticoides, nuestro organismo no iba a poder aguantar a inflamaciones. Puede ser que cualquier tipo de estrés, cualquier tipo de inflamación del paciente ya podía estar enfermándose tanto a nivel físico como también en la parte mental, y puede llevar a la muerte al paciente. En la parte glucocorticoidea vemos que, especialmente cuando hablamos de la parte glucocorticoidea, hablamos de la parte del cortisol, y vemos que ese cortisol también es conocido como la hidrocortisona. Tiene una actividad muy importante. Vemos que el cortisol tiene una función muy importante en nuestro organismo, pero su función es débil comparado a la cantidad de cortisol que se secreta todos los días. Diariamente hay una cantidad excesiva, digamos así, a nivel de cortisol, pero su función es muy baja porque es una molécula débil. Vemos que en la parte de los efectos del cortisol, en esta parte podemos ver que esta parte estimula la gluconeogénesis, sí. Después procurando muito já, chega. no, estoy viendo los puntos más importantes, por eso me gusta hacerle cuestionarios, porque no había hecho todavía. Voy a ponerle, tipo, no todo es importante, ¿verdad? Pero no todo lo que van a estar usando siempre. Entonces, por ejemplo, estimula la gluconeogénesis, incrementa la gluconeogénesis, bueno, y moviliza los aminoácidos del tejido extrahepático, especialmente el músculo. Entonces, si el paciente tiene un déficit, una alteración en los niveles de cortisol, entonces a esos niveles también va a haber afectaciones. Y esto voy a hacerle todo un resumen también. Ese tipo de obesidad peculiar, por ejemplo, que podemos ver acá, también no se tiene que olvidar, porque algunos fármacos, cuando, por ejemplo, la prednisona, la dexametasona, los cortisoles, cuando nosotros consumimos de forma exagerada y de forma crónica, van a estar afectando especialmente la parte de la cabeza y va a dar ese aspecto en búfalo al torso del paciente, especialmente en la parte de la cara del paciente. El paciente que tiene artritis reumatoidea, lupus, que tiene tratamiento con corticoides de forma crónica, ya podemos ver que la cara parece que está más redondeada, no es que gordita, sino que está más de luna cheia. En portugués se llama más ese término, cara más de luna cheia, es un poquito más blanquecita, rojita. ¿Pasa también? ¿Ah? Sí, sí, tratado. Sí, esto también voy a estar colocándolo. ¿En grupos? Esto, por ejemplo, en esta zona ya hay los efectos del cortisol. Prácticamente todo lo que les voy a estar preguntando es que hay muchas definiciones que repiten y repiten. Entonces,
Lo que voy a preguntar en el examen voy a colocarle en el cuestionario. Lo que no está en el cuestionario no le voy a preguntar, pero sería bueno después o cuando tengan tiempo leer todo el slide porque es un tema muy importante. Y como les dije, clínica ya está, parece muy lejos, pero está muy aquí también. Y para que entienda cómo funciona. ¿Qué les parece 10 minutitos y continuamos? Yo estoy cansada. ¿Sabe que mi sexta-feira teve que viajar, né? Sábado a gente faz bate-papo. Aí eu parece que desde aí não Me recuperou ainda. Não recuperei ainda, porque eu também peguei fragilidade uma parte. Parece que Domingo não... também, a senhora não descansou, né? Que você teve um aniversário, não foi? Domingo? Foi sábado. Ah, sábado. Sábado llegué a las 8 de la noche del Paraguay. O aniversário era 8:30. Cheguei, tomei banho e fui, né? Mas depois eu não fui não, fiquei ali quietinha, não podía ni mover. Aí eu dije luego, si no fuera, tipo, si fuera otra persona así de lejos, puede ser que le iba a pedir disculpas nomás no me iba. Aí después comí una cosa y no aguanté más, que no puedo ya. Até se recuperar. Esse final de semana a senhora vai se recuperar, né? Não, mas tem que fazer prova, né? Tem que fazer prova, mandar provas, todo. Correria. Eu não aguanto uma medida. E olha que eu não estou dando nem salto, por isso que hoje era visita e tal. Eu nem pensei em trazer salto porque no ia dar certo. Entonces, 10 minutitos y después empezamos con la entrega de enfermedades, ¿ok? Sí. Ahí cuando eso te llegue ya lo que falta, ¿no? Chega lá pra já. Eu sou fluente. Olá, agora. Ah, não vai vir? Não, para estar resolvendo a documentação dela do Paraguai. Nada.
delegado não deveria cursar as matérias, ele deveria cursar para nós fiscais. Já esse delegado não responde. Parece doce. Certo? Toxoplasma. Toxoplasma. Los humanos congenitales vai afetar as pessoas que não nasceram assim, né? E ela seria congênita, uma classificação própria, digamos assim, né? Porque crônica é se fala mais quando teve o contato, teve a usa depois crônica. Mas no caso da congênita já nasce com ela, então é para a vida inteira. É crônico de por vida. Crônica é como se fosse idade. Crônica e Aguda, por exemplo, é hasta mais ou menos 3 meses, 3 semanas. Passando dessa evolução já é crônica, quando já é para a vida toda. E na congênita, por exemplo, é para a vida toda, desde que nasceu hasta. Você trata do paciente, mas o paciente não se cura, senão que você vai retardando, digamos assim, a manifestação clínica da questão. Tem também uma dúvida. Tem na congênita. Sim, na congênita, porque geralmente no adulto aparece quando nasceu já com toxoplasma. E no adulto, quando aparece, especialmente esse paciente, eu tinha uma aluna, uma companheira, que a mãe dela teve no embaraço, só que naquela época não tinha tantos estudos e tal, não era assim o controle prenatal não entrava ainda do toxoplasma. E a chica nasceu com toxoplasma, aí começou a ter dificuldade e tudo mais, começou a apresentar os sintomas, né? Se foi, le hicieron todo y era toxoplasma. Ahí fueron verle, le hicieron su fondo de ojo y mostraron que estaba clasificando Quer completamente. dizer, que um adulto tem, mas é porque Nasceu com isso. A não ser também o paciente com HIV, né? HIV, por exemplo, o paciente tem uma imunidade baixa. Então, pode acometer toda a parte do organismo do paciente e levar à morte. Essa cegueira geralmente vem na congênita, especialmente, digamos, se vê na congênita. Não. Entregamos. Vamos começar. Preciso de jaleco, doutora? Pode ser sim. Acho que só pode, né? Pode ser, não? E roupa do licor é só papelada, né? Pode ser não, Igual nomás, Pode ser de roupa. los De calça. Pode ser de calça. Lo que no trajeron fue la pero para la semana que viene, sí o sí chaleco. Sim, no carro. Y para la semana que viene también, ya quiero dejarles algo clarísimo. Para la semana que viene empieza nuestra segunda parcial. Para la segunda parcial y para el examen final, todo el mundo tiene que tener su propia borracha. Porque justo na hora da Essa me pede prova, emprestado, doutor. Mas eu pego antes, só para que es bueno que cada uno traiga su borracha, porque en el día de la prueba no va a haber ese intercambio de borrachas. En las borrachas siempre hay algunas referencias, ¿verdad? Entonces, para el examen, para la segunda parcial, para el examen final de fisio y de enfermedad infecciosa, cada uno con su borracha. Vamos a prender borracha ahí, 25 centavos, no sé cuánto, ¿verdad? 25 centavos. ¿Qué más? Traigan 2 lápiz y 2 bolígrafos, porque a veces justo na hora que começa a prova, professora, minha lapiseira ficou sem conta. Você tem? Não, eu não tenho. Entonces es bueno